¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer saludarle en esta serie Juárez, Tierra de los Indomables. Nos encontramos en este lugar representativo para toda esta frontera. Después de Misión de Guadalupe es Misión San José. 1785 fue fundada y aquí, a partir de este momento, usted habrá de conocer su historia, todo lo que ha acontecido a lo largo y ancho de todos estos años, y habrá de conocer a los personajes importantes aquí en este pueblo San José. Quédese con nosotros, son 30 minutos de información, 30 minutos de una historia de verdad que le va a fascinar. Iniciamos. Hablar, recordar y revivir los pasajes de la historia de nuestra ciudad es de reconocer en cada edificio histórico de la frontera las raíces de nuestra identidad como una comunidad estratégicamente enclavada en 3 estados, Chihuahua, Texas y Nuevo México, mismos que a través de las décadas son parte del mismo arraigo y costumbre, como su cultura, su historia, su religión. Y sobre todo en esta última, en esta ocasión, nos encontramos en una edificación que data de los años 1785-1786. Hablamos de la misión de San José, construcción hecha por solicitud de José Gálvez, el visitador de provincias, bajo la inspección de la orden religiosa. Después de la misión de Guadalupe, es la más importante al norte de nuestro país, en este punto geográfico del territorio nacional. Muy bien, esta capilla fue fundada en el año 1785, pues esta capilla llegó a tomar funciones ya que en 1659 llegó la evangelización en estas tierras. Allí en la capilla Misión Guadalupe fueron evangelizados, pero el año 1785, pues aquí esta área era el lugar de caseta, tipo vigilancia de parte de los indios. Y como ellos ya les quedaba muy lejos llegar a la Misión de Guadalupe, ellos pedían aquí un espacio para hacer oración. Y aquí empezó con oratorio. El oratorio viene siendo un lugar de oración. Y aquí estaban los Manso y los Suma. Entonces, para que no se volviera a suceder otro conflicto, inteligentemente ellos construyen estas misiones y separan a los nativos. Entonces, sucede algo también con San José, porque aquí habitaban o era parte del hábitat de los indios Manso y los indios Suma. Entonces, queda San Lorenzo y San José como las entradas naturales a Paso del Norte. Era un camino que los esforzaba a rodear un poco para evitar que los caballos y también las mismas carretillas se quedaran por las arenas que había ahí. Ahora, esto hace que entonces, que después se le va a llamar Camino Nacional, se establezca en la acequia un puente que va a ser llamado el Puente de los Indios. Ya estamos hablando más o menos entre 1750 y 1760, porque la acequia siempre va a jugar un papel muy importante en la vida de Paso del Norte. Este pueblito era donde hospedaban la gente de una manera de darse un día de campo. Ya ve que muchos juarenses ahorita salen a
al Porvenir o otros lugares a descansar. Aquí fue el primer lugar donde empezaron a hacer días de campo, de descanso, porque aquí era un pueblito prácticamente, ¿verdad? De tal manera que desde ahí les daban lo necesario en cuestión del culto, ¿verdad? Sin que ellos tuvieran que entrar a un espacio que no era su espacio. Y funcionaba como sacristía. Eso es el primer núcleo que compone lo que era el oratorio, que después se suma a la hacienda Azcárate, que era la que estaba inmediatamente aquí enfrente. Ya en el siglo, entrando después del México independiente, ya para 1825, previo a lo que después iba a ser aquí frontera, se establece una dinámica ya más sólida del comercio o de la producción del algodón, y entonces todos estos productores hacen que más o menos habiten aquí alrededor y son los que construyen el llamado llamado el pueblito de San José. Caramba, un punto histórico aquí en Ciudad Juárez. La mandó construir en 1862 Inocente Ochoa. Inocente Ochoa era de los hombres más pudientes de aquí, de esta zona. Para que se den una idea, él era el dueño, el primer dueño, él y el doctor Samaniego, era el dueño del Banco Minero de Chihuahua. Bueno, pues él mandó a hacer su capilla, pero con finalidad de que fuera un panteón. Pero que sobre todo cobra más importancia porque ya la entrada a Paso del Norte era por aquí. El puente está ahorita donde está se hizo la ampliación de la López Mateos. Todavía en la parte inferior están los muros de mampostería que sostenían al puente. De ahí pasaba por aquí donde sigue la acequia, ¿verdad? Lo que eso era el Camino Viejo San José, pues se iba más o menos en dirección a donde ahorita es el monumento, y ahí fue donde se le llamó Camino Nacional. Entonces, que otra de las cosas que hemos visto y buscado en documentación, que si el puente era un acceso importante a Paso del Norte, pudo haber una garita. Trabajamos unas casas de adobe que son de aquel tiempo, que lamentablemente ya se destruyeron, pero andamos buscando esa documentación, que fue muy probable que tuvo que habido aquí una garita. La garita tenía la función de cobrar y revisar los impuestos de todas las mercancías que fluían tanto del centro a este lugar y de las que venían desde Santa Fe. Cuenta con el primer panteón particular de la ciudad, mismo que se encuentra en la parte posterior de la Misión San José, como se le conoce ahí. Se encuentran personajes célebres de esa época que datan del siglo XIX y la primera década del siglo XX. ¿Sí? Sin embargo, ya había hacendados aquí, uno de ellos era la familia Azcárate, y lo que se establece entonces es como primer elemento para atender, sobre todo en el aspecto religioso, era el panteón que tenemos aquí atrás, donde se enterraba principalmente a los indios, y lo que era el oratorio, que era la primera figura que ocupó aquí. El oratorio nada más era esta parte que vemos aquí y este cuartito de este lado, ¿sí? Aquí tenía su reja, se le llamaba en ese tiempo capilla de indios, porque los indios no entraban a las iglesias, ¿verdad? Porque ellos, pues su culto siempre era con la naturaleza, era el aire libre, y eso hace que entonces en el proceso de colonización y de conquista en México se genera este tipo de capillas, que así son llamadas, ¿verdad? Capilla de indios. Este es el primer panteón particular y es el más antiguo de Ciudad Juárez que lo tiene rescatado. ¿Por qué panteón particular? Bueno, pues haciendo historia, antes la iglesia controlaba los difuntos, los panteones, y pues cuando el presidente Juárez dijo que iglesia y Estado van a estar separados, entonces el Estado era responsable de registrar pues los difuntos y aparte pues ya sepultarlos.
De aquel entonces el señor Inocente Ochoa, él era el dueño de estas tierras y obviamente de la capilla Misión San José, y él quiso que esta parte de atrás de la capilla Misión San José se pusiera los cuerpos de las personas importantes de aquel entonces. Tendremos varios personajes importantes, la familia Samaniego, el señor Inocente Ochoa, que él ha sido un buen empresario, que ha iniciado la economía fuerte, ha intentado ser una economía formal para aquí nuestra frontera. El padre Ramón Ortiz, que duró 60 años de párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que ahora es la catedral. Un panteón privado, aparte de la capilla en convento. Quiero decirles que en 1865, cuando llega Benito Juárez, ahí en ese lugar era un lugar de descanso, era la última parada para poder llegar a Paso del Norte. Ahí en ese lugar llegó Benito Juárez y conoció la capilla de San José. Esta capilla, la primera persona que es enterrada, desgraciadamente, es la esposa de Inocente Ochoa. Fue enterrada y ella fue la que le entregó el ramo de rosas a Benito Juárez, el ramo de rosas de Castilla. Desgraciadamente fue enterrada ahí. En ese lugar también está el doctor Samaniego. El doctor Samaniego, que era socio también y amigo de Inocente Ochoa, él fue de las personas de toda la familia de Samaniego, fueron raptadas por los apaches, eran sonorenses ellos, había un sacerdote en esa época, y este sacerdote fue el que los liberó, y también el sacerdote está enterrado en esta capilla de San José, que tanta historia tiene. Colinda con la sequía del pueblo. Esta sequía del pueblo es precisamente la que limitaba la propiedad de la señora Horcasitas, que fue la que le vendió a Inocente Ochoa este privilegiado lugar para que fuera su capilla y su cementerio. Estas familias, ¿por qué son importantes? Porque ellos, a través de su recurso y poder económico, son los forjadores en el desarrollo económico, político y social de la región. Lápidas que vemos aquí, ¿los restos de su familia también aquí quedaron No, en alguna ocasión? No, ya mis abuelitos sí, mis abuelos sí, pero ya mis papás no. ¿Sus abuelos? ¿Cómo se llamaban sus abuelos? Mis abuelos se llamaban Casimiro Abeitia y Juana Alvidres, que están allí en la mera esquina, porque esta es toda la familia Ochoa, bebés y la familia de Ochoa, y ellos estaban aparte. También estaban los Bernal en otro lado, que ya no existen esas tumbas. Estas tumbas están cambiadas. Como eso que está para atrás, eso grande, y tenían una cruz arriba. Mire, la cruz está más para allá, ¿la ve? Que está allí. Estaban aquí enfrente las tres cruces, esas, con eso para arriba, sí, están cambiadas. Yo antes, cuando estaba el padre Justo, regaba, el padre Justo puso los árboles y luego yo regaba en la noche, aquí estábamos a las 11 de la noche, y no tenía miedo y no estaban las tumbas así. Nomás la del Inocente han respetado con su barra de fierro. Era encargado de la iglesia, tenía la llave desde hace muchos años. Yo, fíjese, nací en 1934. Yo ya tengo 83 años, pero él nos platicaba que don Inocente era aquí dueño de aquí, y luego fue la hermana Marianita, que fue, y luego después pues se fueron ellos de aquí y ya dejaron a mi papá de encargado. ¿Qué más recuerda de esta parte de la ciudad, de este lugar? No, pues no había nada. Aquí era maizal para allá. Sembraban maíz y todos los terrenos de algodón y todo, y ahorita ya está fincado. Para allá pasaba, cuando yo estaba chavala, que iba a la escuela, me pusieron al cuarto, nomás había hasta cuarto aquí. Y entonces mi cuñado me llevó para su casa.
Entonces allá me puse en la Bermúdez. Y a veces agarraba el camión aquí, pasaba el camión y daba vuelta por la Valentín Fuentes y luego daba vuelta para acá, para el centro. ¿Era difícil llegar a esta parte? Era difícil, sí, era muy difícil porque no había camiones ni nada. Hasta la cervecería teníamos que ir por mis hermanas que trabajan en el Mercado Popular. Tenía que ir mi mamá en el bogue, ensillaba el caballo en la noche porque mi papá trabajaba de noche. Ensillaba y iba por ellas ahí a la cervecería. Había pura terracería en aquel entonces, no había otra forma de entrar más. No había esta del tranvía, había la vía del tranvía. Después se hicieron la hipódromo porque no estaba la hipódromo antes hecha, nomás estaba derecho a la cervecería. Una iglesia se pudo conseguir. Yo llegué ser responsable en junio del 2012, pero para septiembre del 2013 es cuando se inundó otra vez aquí esta parte y dañó fuertemente la estructura de la capilla. Esta capilla ya no se podía celebrar la misa adentro porque tenía el riesgo de que poderse caerse, y pues ya después intervino INA para primero solucionar el problema pluvial, que ya cuando yo llegué desde el principio anunciaba que era un lugar peligroso porque cuando llueve se inunda el lugar, y pues no se había hecho nada. Se mandó un informe, fotografías, cómo estaba dañada el edificio, pues le mandaba fotografías, una información total de algunos arquitectos para que tomaran en cuenta todo el daño. Pero ya después de septiembre del 2013 se dañó la estructura por un inundamiento. Fue que ellos pudieran usar la misma tierra, la misma madera que se había colapsado, lo cual pues casi en un 80% lo pudo recuperar. Y aunque hubo inconformidades porque pues muchas personas le decían, bueno, pues ¿por qué no le ponen cimentación? ¿Por qué no le ponen una estructura oculta para que ya no se vuelva a caer? Sin embargo, el INA no lo puede hacer porque lo que está rescatando es el valor del edificio, y el valor del edificio es adobe, es como debe ser original. Exactamente, esta capilla se aprovechó su mismo adobe. Aquí se vino gente que sabe trabajar con el adobe. En cierta manera este adobe pues es muy significativo, histórico, ¿verdad? Y que realmente no se ha invertido otro adobe. Del mismo adobe de la capilla se ha podido restablecer, ¿verdad? Obviamente pues darle sus mejoras, y pues también las cosas que lo más que se pudiera recuperar las tenemos guardadas. Entonces ahora hay que conseguir el recurso económico para poder terminar lo que es en sí la capilla. Y en eso es en lo que pues vamos a trabajar el comité. Estamos ahorita diseñando estrategias para poder buscar este recurso. Lamentablemente no se tomó en esa primera recuperación, no se tomó o no se diseñó ya un sistema de protección externo para que se volviera, en el caso de que se volviera a inundar aquí, no afectara al edificio. Ahí creo que en ese sentido fue ese error. Entonces, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que se vuelve a inundar y 2 veces, ¿sí? Y esa humedad afectó obviamente a los muros, y eso es lo que provoca el estado en el cual está ahorita. Empiezan a venir a solucionar el problema pluvial. Se puso una barda enfrente de la capilla, una rampa para que no entre agua el área donde entran los carros. También se cambió el nivel de piso exterior para que el agua se dirija hacia un pozo de absorción que se puso en la parte exterior de la capilla, con un canalito que reubica el agua hacia atrás. A la fecha ya ha funcionado muy bien, no tenemos problemas ya con el pluvial. Ahora es recuperar ya ahora sí el edificio, ¿verdad? Yo pensando que no podemos hacer nada si no se soluciona primero lo pluvial. Yo creo que ya tengo por entendido que ya está solucionado. También las lluvias que ha habido fuertes, granizadas, ha solucionado el problema, no se han inundado.
porque tenemos nuestro pozo y tenemos el piso indicado, pues de una inclinación para desviar el agua a otro lado y que no se concentre en la capilla. Entonces ellos prefirieron utilizar eso, como ustedes ya lo han visto aquí alrededor, de buscar la seguridad, incluyendo el muro alto, la pendiente que se le da hacia un dique que tenemos hacia el fondo, el reforzamiento que se dio a los exteriores del mueble, con el fin de que ya no pudiera suceder esto. Está inoperantes porque donde está el altar tiene un arco donde ahorita está apuntalado, porque si se quita esa apuntalación se puede caer. Entonces se va a cambiar la apuntalada, y la parte del techo, hay una parte que ya se le quitó lo que era tan grueso, tan pesado, ahora ya no es tan grueso para que no recaiga el peso. Hubo muchos errores cuando la reconstruyeron en el 2011. La 2011 la reconstruyeron porque en el 2008 se cayó casi por completo. La reconstruyeron en el 2011, pero hubo muchos errores, ¿verdad? Mezcla muy gruesa, el techo bien grueso, de mala calidad, y lo reconoce también Ina, que hicieron un mal trabajo para la restauración de esa capilla. Y ahorita yo viendo cómo va la obra, sí se ha hecho bien, ¿verdad? Sí se ha hecho como se debe ser, la mezcla como va, y el acomodo del adobe también. ¿Verdad? Yo me encontré un piano de una familia que hace más de 45 años, pues, que lo encontraron ahí el piano solo, y pues lo recogieron, y la familia me dice: padre, ahí tenemos el piano de San José, cuando ya la quiera recoger, la podemos recoger. Es un piano muy muy antiguo, no sé si será el más antiguo que existe en San Juárez, pero ahí está un piano de esta capilla y está resguardado. No es fácil en el sentido de que pues los dueños originales, ¿verdad? Algunos ya se fueron, ya fallecieron, quedan sus hijos, los hijos quieren hacer negocios con las casas, se los vende a empresarios, porque muchos de los casos aquí la gente no quiere construir para casa, quieren para hacer negocio, pero hay varios lugares que todavía existe, ¿verdad? Como existía el pueblito, ¿verdad? Hay muchas casitas estilo de pueblo, ¿verdad? Está en ruinas un local que era la cantina de San José. Recordemos que en tiempo de pueblo, pues tenía que haber a fuerzas una cantina, ¿verdad? Y allí está ubicada un espacio donde era la cantina. El techo se dañó prácticamente, pero la pared todavía existe donde se atendía, y pues muchas de las casas que son del pueblo todavía la están usando como casa. San José pues es la vocación, porque pues todo esto es un trabajo de los franciscanos, es la labor que se hace, la labor conventual que se hace aquí en el norte, que aprovechando el plus de lo que queremos hacer aquí es un museo histórico sacro, donde se rescate justamente la labor franciscana que se hizo en el norte, que es muy diferente a la que se hizo en el centro. Si ustedes dan cuenta aquí de lo que era la misión de Guadalupe, Cenecú, Isleta y Socorro, es la misma distancia que habría aquí a San José, cumplía todos los requerimientos. No se logró hacer, fue parte del sistema misional, y por eso nosotros sustentamos todavía, pero respetamos, porque la gente lo conoce como Misión San José, respetamos la voluntad de ellos, por eso le seguimos diciendo Misión San José. Para nosotros más bien es una misión hacia San José de rescatar este lugar. Espero que esté... Que cuando viene la gente aquí, esta capilla se enamora, ¿verdad? A pesar de las condiciones, la gente se pone triste, quiere ayudar en algo, ¿verdad? Estamos buscando los medios para que se pueda rescatar este lugar. Hay muchas reglas, hay mucha burocracia para sacar por delante este proyecto, y pues si cuando sepan que una manera que pueden apoyarnos, se pueden acercar con nosotros, ¿verdad? Me buscan a mí por el padre Manuel Bañuelos, y aquí nos ponemos de acuerdo cómo me puede ayudar. Esto es Misión San José. Este es el panteón, el que se encuentra aquí a nuestras espaldas. Aquí es donde se guardan muchos recuerdos. Se ha vivido mucha historia de Paso del Norte, de cuando la evangelización de esta parte del territorio nacional. Le hemos querido presentar algo que para los que somos de aquí, de Ciudad Juárez, para los que llegaron y para los que están de visita, yo creo que es uno de los puntos importantes a conocer. Hoy se encuentra en rescate este lugar
que esperemos que muy pronto vuelva a estar de pie, vuelva a ser pues regenerado, para que todos y cada uno de las personas que quiera venir a vivir un poco de la historia de este Juárez, de este llamado pueblo San José en alguna ocasión, pueda hacerlo y pueda vivir a cada momento la historia de Paso del Norte, hoy convertido Ciudad Juárez. Esto es Juárez, tierra de los indomables. Seguimos nuestro camino y el recorrido por otros puntos de esta localidad.